presentar a Gustavo Segre, que no sé si ya está ingresado en la sala. Gustavo, bueno, tiene una lista. ¿Estás presente? Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un currículum impactante, desde licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Ciencias Contables, un MBA en Controladoría, socio director de empresas, consultor, analista internacional. La mayoría te conocemos por los medios también, editor de libros, de artículos. Creo que podría estar un tiempo importante explayándome sobre vos, sobre tu profesión, tu carrera. Si me permitiría ser indiscreta, te preguntaría en cuál de todas esas actividades, por decirlo de alguna manera, te sentís más a gusto, en cuál sos, y si me permitís tutearte más Gustavo Segre, antes de iniciar tu presentación. Faltaron dos, y gracias por la invitación, para mí es un gusto, y además estar con Marcelo, que es un gran amigo y una persona a quien admiro y quiero mucho. Hay dos actividades que también me hacen muy felices, todas ellas me realizan, sí. Y estaba escuchando con atención a Gabriela, y es importante hacer lo que a uno lo hace feliz. El resultado siempre va a ser bueno, no importa lo que hagamos, pero esas dos actividades que también me complementan, es una canto en el auto, y la otra sos piloto. Y la otra soy piloto de avión, sí, sí. De grande dije, hay que ser piloto de avión, y el placer de volar y el privilegio de sentir que por el esfuerzo de cada uno y el conocimiento uno consigue sacar un avión de la tierra y hacerlo volar es realmente increíble. Pero todas las actividades que realizo las hago porque me gustan. Y siempre tengo un límite, que es el límite que recomiendo a la gente utilizar también. Cuando en lugar de decir, debo hacer tal cosa, quiero hacer tal cosa, hago un paréntesis y digo, tengo. Si uso la palabra tengo que hacer algo, es el momento de parar. Entonces, es una recomendación personal de hacer lo que realmente nos hace felices, porque es lo más importante. El resultado siempre es bueno cuando hacemos lo que nos apasiona, como muy bien decía Gabriela antes, y es absolutamente cierto, por otro lado. Excelente tu reflexión. Realmente, te reitero, para nosotros es un placer que seas parte de este primer foro internacional de comercio que diseñamos con mucho compromiso, con mucho conocimiento, con mucha pasión, y que seas el cierre junto con Marcelo es un lujo que nos estamos dando, así que yo te doy vía libre. Hay un montón de participantes que creo que lo que quieren es escucharte a vos y no a mí, así que adelante, la sala es tuya. Y no cantando, por ahora. Puede ser un cierre innovador. Otro día. Vos sabés que estoy con un problema tecnológico. La computadora, en el momento que iba a conectar, dijo, necesito reiniciar para actualizar, y murió. Así que estoy desde el celular, no tengo ni idea de cómo está saliendo, pero bueno, hacemos lo que podemos. Más o menos en 15, 20 minutos levantame la mano y avísame, porque no veo el reloj tampoco. Así que bueno, es la cuestión de la tecnología. Se ve y se escucha perfecto. Yo te hago así una especie de cierre. Dale. Bueno, yo lo que quería compartir con ustedes, y hablando sobre el comercio exterior, en un momento tan interesante, lo denominaría interesante para la República Argentina, porque todos sabemos que es importante para las empresas y sobre todo para el país generar y propiciar exportaciones. ¿Y esto por qué es así? Primero, porque las empresas que producen sus bienes y sus servicios no deberían depender solamente de un mercado doméstico, un mercado local. Mercado que, dependiendo de circunstancias externas e internas, puede achicarse, como lo estamos viendo en este momento, donde tenemos una pandemia, donde hay dificultades en la negociación de la deuda, problemas con las reservas internacionales, problemas en las actividades que hasta antes de la pandemia eran absolutamente normales, productos, servicios, gente que dejó de comprar porque no tiene la seguridad de tener empleo, gente que dejó de comprar porque perdió su empleo. Y en esta nueva realidad, no diría nueva normalidad, nueva realidad, que seguramente algunos han tenido un impacto muy grande y otros han tenido oportunidades muy interesantes, se plantea este tema de la exportación.
Argentina tiene una muy triste y muy pobre experiencia exportadora. Antes de la pandemia teníamos algo así como 814.000 empresas con quit, de las cuales 9.000 nada más tenían autorización para operar en comercio exterior, y de esas 9.000, que llegaron a ser 16.000 en el año 2011 y cayeron, solamente 4.500 tienen procesos exportadores con continuidad de por lo menos 3 años. Estamos hablando del 0,5% del total de empresas existentes, nada. Cuando lo comparamos con Nueva Zelanda, 80% de empresas exportadoras, el promedio europeo 25-30%, y además le agregamos un condimento que complica más la cuenta. De todas esas 4.500 empresas, el 1%, estamos hablando de 45 empresas, exportan aproximadamente el 70% del total exportado por el país. Entonces quedan afuera las empresas pymes. Y en esa contextura de un proyecto exportador se da una circunstancia interesante para analizar en conjunto con quienes nos está escuchando. Para poder exportar un producto necesitamos 4 elementos. Primero, un producto o un servicio exportable. Después, una empresa que lo pueda exportar. Después, un proyecto exportador. Y por último, una política de Estado. El proyecto exportador se hace, puede copiarse, es contratar a alguien que sepa, es tomar la experiencia de otra empresa. La empresa se refiere en el contexto de una empresa que tenga todas las personas trabajando en foco con el objetivo de exportar. Y esto es desde la persona que está haciendo la limpieza o el café hasta el presidente de la compañía. Todos tienen que estar alineados con ese objetivo de exportar. El producto, a veces, muy pocas veces, es el mismo producto que producimos el que es demandado, pero en un montón de veces debemos ajustar ese producto considerando 3 aspectos importantes. El primero, la legislación del país donde queremos exportar, porque a veces, sin saberlo, podemos estar enviando un producto que hay alguna restricción a la importación en el país de destino. Además, tenemos que tomar en cuenta la cultura del país que nos está en potencial comprador. ¿Y esto por qué? Porque hay países, y cito algunos 2 o 3 ejemplos que son básicos. Por ejemplo, Brasil, donde yo resido, no obstante que ahora estoy en Buenos Aires, hay una diferencia cultural que paga los sueldos 2 veces por mes. Con lo cual, varios productos que son comprados en los supermercados pueden tener embalajes más chicos, porque la gente compra 2 veces al mes y no una a veces. La otra cuestión tiene que ver con la forma, el embalaje del producto. ¿Y esto por qué? Por ejemplo, palmitos, hay países en el mundo que se compran con latas, entonces los palmitos están adentro de la lata. Bueno, hay otros países, y Brasil vuelve a ser un ejemplo, donde el consumidor quiere ver el palmito, entonces se utilizan envases de vidrio. Finlandia, otro ejemplo interesante, por algún motivo, las manos de las mujeres son menores que en el promedio mundial. Y esto genera que si alguien quiere exportar guantes, debe considerar ese detalle. Y por último, hay países donde un suéter, en lugar de tener 3 talles, pequeño, mediano y grande, tiene tamaño 4. ¿Y qué es lo que ha hecho alguna empresa pícara de Mar del Plata? Este es un ejemplo que existe. Le colocó el tamaño 1, el tamaño 2, el tamaño 3, y al mismo tamaño 3 le cambió la etiquetita y le puso 4. Bueno, obviamente vendió una vez y no vendió nunca más. El tercer elemento que hay que considerar es la parte tributaria, porque muchas veces, por no tener claridad en cuáles son los tributos que el producto va a exportar, que va a ser importado por el otro país, corremos el riesgo de quedarnos afuera del mercado. Entonces, teníamos un producto, una empresa y un proyecto. Y aquí entra el cuarto, el país, la política de Estado que fomente las exportaciones. Argentina no la tiene, nunca la tuvo. No tenemos una buena ley de consorcios de exportación. Tenemos un reembolso o una restitución de impuestos donde el Estado se financia y paga a los meses, sin ningún tipo de ajuste, ni de tipo de cambio, ni de tasa de interés, pero las retenciones hay que pagarlas al contado. Cuando una política de Estado podría incluir, por ejemplo, que todos los reembolsos que el Estado le deba a la empresa, sobre todo si es pyme, eventualmente si es primaria en los proyectos exportadores,
podría compensar las retenciones y eventualmente compensar las cargas sociales, porque de esa manera la empresa pyme que tiene dificultades para financiarse podría tener recursos más fáciles para poder operar en el comercio exterior. No me quiero extender, pero lo único que generalmente del sector privado le pedimos al sector público no es que nos ayude demasiado, le pedimos solamente que no nos complique, que no nos ponga pesos, piedras en la mochila, en esa espalda que a todo empresario le cuesta arrancar para eventualmente tener un proyecto exportador. Y la recomendación, por supuesto, es salir del pensamiento lineal, no tener ese pensamiento donde no hay una visión sistémica de la cosa, donde entendemos que tenemos que encontrar a alguien que compre el producto, que nos pague con carta de crédito, que se haga cargo de todo el proceso y que el Incoterm que nos cotice o nos pida la cotización sea Isworld, en la puerta de mi depósito. El comercio exterior no funciona de esa manera. Tenemos que aprender cuestiones logísticas, porque además del costo de producción, el costo logístico es el segundo en importancia. Si yo consigo bajar el costo logístico, puedo ser competitivo, aún teniendo un producto no tan competitivo. A partir de la logística, mejoro mi competitividad. Por el otro lado, tenemos además que estar predispuestos a aprender. ¿Y por qué este pensamiento sistémico, salir del pensamiento lineal? Porque el comercio exterior empezó en el año 323 a.C. Muere Alejandro el Grande, los fenicios y los atenienses empiezan a navegar por los mares del mundo con algo que una persona o una empresa producía, que tenía un canal logístico, los fenicios y los atenienses, y iba en busca de alguien que pudiera encontrar para que compre. El importador, el canal logístico y el fabricante exportador. Pasaron 2.343 años y gran parte de las empresas, sobre todo las pymes, quieren hacer negocios con ese mismo modelo. Es imposible mantener un modelo de negocios 2.343 años. El 66% del comercio mundial está entre empresas que se exportan a sí mismos, que tienen producciones en diferentes países, en algunos casos mandan un insumo, en otros un producto terminado, y el 33% son operaciones de las que se consideran tradicionales. Alguien que compra, alguien que vende y el canal logístico. Si alguien quiere incursionar en el comercio exterior, si alguien quiere crecer en el comercio exterior, y tan importante es, debemos recordar que además del producto, de la empresa, del proyecto y de la política de Estado, tenemos que tener esa motivación que decía Gabriela, esa acción, la proactividad para que encontremos caminos que los demás encuentran dificultades. Exportar no es fácil, pero es apasionante. Yo recuerdo la primera operación de comercio exterior que hicimos, que fue harina a Brasil, y saqué una foto cuando la harina embarcaba en Martín Coronado con destino a San Pablo. Son cosas que no se olvidan y que es importante entender, asumir, que el comercio exterior es un proyecto para todos, porque cuando una parte de nuestra producción va al exterior, conseguimos tener una moneda fuerte, a pesar de las políticas económicas locales de cada país, que nos posibilitará, si el país es un poco más normal que el nuestro, comprar bienes de capital que mejore la productividad. Y además de eso, generamos empleo, recursos. El gobierno podría tranquilamente, fomentando las exportaciones, conseguir oferta de dólares, que tan importantes son en un momento como este. Pero la determinación es siempre del privado. Los países no compran productos, no venden productos, no compran servicios y no venden servicios, sino que somos los privados los que, amparados con políticas de Estado que nos permiten hacer nuestro trabajo, puedan generar que las empresas se exporten. Entonces, salir de la visión lineal, entrar en la visión sistémica. Les recomiendo todo lo que es el pensamiento lateral de Edward de Bono, que nos enseña muchas cosas para encontrar caminos y alternativas, ese plan B, donde los demás solamente tienen un plan A. Y recordar que el tema del tipo de cambio no puede ser de ninguna manera excluyente para un proyecto exportador. El dólar, a diferencia de lo que pensamos los argentinos, es una variable más para cualquier proyecto. Y hay innúmeras explicaciones, experiencias y modelos que prueban que no importa si el dólar está caro o está barato.
entrar en el comercio exterior es un desafío para un montón de variables, entre las cuales se encuentra el dólar. Pero eso se los voy a contar en otro momento, así que les agradezco mucho la atención y creo, a ver, no sé cómo estoy con el tiempo, me parece que bastante bien, ¿no? ¿Estamos bien? Excelente, una Bueno, precisión de aterrizaje. buenísimo. Bueno, entonces, gracias por la invitación y por supuesto a las órdenes. Si hay alguna pregunta, aquí me quedo. Muchísimas gracias, Gustavo. El honor es nuestro. Y Gracias. voy a presentar a continuación al otro invitado especial de esta sala, que es Marcelo Santoro. Marcelo Santoro, que también es licenciado en Comercio Internacional, magíster en Finanzas de Empresas, gerente de negocios internacionales del Banco Santander, profesor, docente universitario y mentor de la carrera de Comercio Internacional también de esta Casa de Altos Estudios, y a mí también me lo han comentado como un amigo de la casa. Marcelo, no sé si estás por ahí, si ya estás conectado. Sí, estoy conectado, ¿me escuchan bien? Y creo que estás desde temprano ya, ¿verdad? Sí, estoy viendo, no quería interrumpir la presentación de Gustavo, como siempre, es un amigo y es un referente. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, Perfecto. Es un perfecto. referente para nosotros, los que estamos en comercio exterior, desde hace años también, en sus presentaciones de su libro Cómo hacer pie en Brasil sin meter la pata, o Quiero exportar. Es siempre un referente en todos estos temas de comercio internacional, y me ha tocado, gracias a la gentileza y a la generosidad de Carlos, un poco con él y con Gustavo, hacer el cierre de este evento, que aplaudo esta iniciativa que, como bien dijeron algunos de mis colegas que hoy hablaron, empezó en el mes de junio, y es importante esto de desarrollar un foro de International Trade, un foro de comercio internacional, a pesar de las circunstancias por las cuales estamos atravesando en Argentina, porque como bien decía Gabriela, quienes estamos en comercio internacional somos verdaderos apasionados, sobre todo cuando tenemos una macro local que quizás no acompañe tanto, pero igual nos gusta tanto lo que hacemos que, bueno, queremos difundirlo. Y en particular, para mí es un honor compartir este panel con Eliana, con Agustina, con Guillermo desde Vietnam. Gracias por la presentación. Y me gustaría, no sé si ustedes tienen la presentación que llegué a enviar, para pasar, es un resumen. Quiero comentarles un poco los temas en los que estoy participando también a nivel de B20 y de Cámara de Comercio Internacional. No sé si ha llegado a la presentación. Ahí está. ¿La tenemos? Sí, perfecto. Es breve, básicamente, a ver si pasamos la siguiente. El mundo presenta nuevas oportunidades de negocios en una macroeconomía compleja porque no venía creciendo el mundo hasta 2020 como se esperaba, y con la siguiente vemos que se han abierto determinadas alertas que en 2020 vienen de la mano de la pandemia, nada más y nada menos, y donde hay incertidumbre, no solamente por la marcha de la pandemia, sino también por la macroeconomía de determinados players importantes a nivel mundial. Acá tenemos, obviamente, en 20 días va a haber elecciones en los Estados Unidos, elecciones claves para ver si Estados Unidos continúa con su plan de bilateralismo o si vuelve, retrocede en lo ocurrido en los últimos 4 años con el multilateralismo, lo que ocurrió con Gran Bretaña, con el Reino Unido saliendo de la Unión Europea, y bueno, China disputando un poco la supremacía a nivel mundial con los Estados Unidos, esto que explicaba Gabriela, de qué manera los chinos están apareciendo en el contexto internacional, donde hoy son referentes del multilateralismo, cuando antes no se esperaba que China fuese justamente símbolo del multilateralismo. En el medio cae la pandemia. Y en este sentido, a ver la siguiente. Pronósticos de la OMC
No voy a abundar en detalles ni voy a hablar de los datos que emitió ayer el Fondo Monetario Internacional con relación a la caída de los productos brutos internos de determinados países, simplemente para mostrarles lo que ha pronosticado la Organización Mundial del Comercio con una caída del volumen de mercaderías de casi un 10%. En abril había caído un 13%. Y fíjense el dato interesante, que para 2021 establece que el comercio mundial debería crecer un 7%, con lo cual al final de 2021 no se estaría todavía llegando al nivel de prepandemia en materia de comercio mundial de mercaderías. Esto es un dato a tener en cuenta para todos los que estamos en negocios internacionales. Siguiente. Y acá es donde quiero mostrarles, yo formo parte del B20, estoy en el grupo de trabajo de Trade and Investment, empezamos en 2018 cuando tuvo ocasión de realizarse en Argentina. Este año se hizo organizado por Arabia Saudita y participamos en esta comisión de trabajo donde claramente se planteó la reforma de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Bueno, porque fue desde hace 2, 3 años un organismo que ha perdido lucimiento a nivel mundial, un poco por la injerencia de los Estados Unidos con su política de bilateralismo. Por otro lado, se plantea también dentro de la OMC el monitoreo de los flujos de inversión, para ver, obviamente, si hay algún país que traba inversión extranjera directa, que no permita, por ejemplo, el envío de dividendos o de utilidades a casas matrices. Por otro lado, se ha pedido la flexibilización de Basilea III. Esto tiene que ver con permitir a los bancos dar más crédito para motorizar más el comercio mundial, para incrementar la liquidez a nivel mundial. Y esto, bueno, se ha tratado dentro de las reuniones del B20 para flexibilizar. ¿Por qué razón? Porque básicamente todos los créditos atados a operaciones de comercio exterior son muy poco probables que se defaulteen, que se entre en cesación de pagos con una línea de crédito atada a una operación de trade. Con lo cual, la idea es flexibilizar Basilea III, estos conceptos de Basilea III, para permitir que los bancos presten más plata, den más liquidez a las empresas. Y en este sentido también es importante un dato no menor, ya que al comienzo de la tarde hoy participamos en uno de los paneles, o asistí al panel relacionado con la cuestión de género, que la Secretaría General de la OMC ahora va a quedar, las últimas candidatas que quedaron son 2 mujeres. Sería la primera vez a nivel mundial, a nivel histórico, que una mujer asuma el papel de secretaria general de la Organización Mundial del Comercio. Está esto disputado entre una candidata de Nigeria y otra de Corea del Sur, y esto es importante de tener en cuenta porque pensemos que el antiguo secretario general de la OMC, Roberto Acevedo, brasileño, renunció 1 año y medio antes de lo que duraba su mandato. Ahora ya consiguió puesto en PepsiCo, si mal no recuerdo, pero básicamente dejó acéfalo este organismo tan importante a nivel internacional, marcando quizás como un golpe de gracia a la OMC. Y es importante que los países que optan por el multilateralismo hagan esta elección rápidamente y vuelva a tener una cabeza visible este organismo a nivel mundial para, obviamente, ver cómo continúan las negociaciones. En la siguiente me gustaría compartir lo que yo siempre digo a mis alumnos de comercio internacional. Pensemos una operación de comercio exterior dividida en 4 etapas. La operatoria comercial, la búsqueda de la contraparte, la operatoria aduanera, obtener el permiso del Estado para ingresar mercaderías sin importo o egresar mercaderías si estoy exportando, la cuestión logística, el envío en tiempo y forma, y por último la operatoria bancaria. Me voy a detener muy brevemente en operatoria comercial y bancaria. El tema de la pandemia ha traído, si es que ha traído cosas positivas, el tema de permitir, por ejemplo, realizar misiones virtuales
misiones comerciales virtuales, que están comenzando a ser cada vez más frecuentes y cada vez con mayor cantidad de participantes. Y por el otro lado también tengamos en cuenta, ya que estamos cerrando el panel de comercio internacional sustentable, cada vez más a nivel internacional se piden certificaciones de calidad relacionadas con cuestiones medioambientales, como la norma ISO 14000, o con cuestiones que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, como la norma ISO 22000. Y en este sentido quiero destacar también que algún que otro producto que ha querido ingresar a China fue observado porque se le pedía un certificado de COVID-19 free, es decir, libre del virus del COVID-19. Luego, en la siguiente, quiero mostrarles muy brevemente para que les quede como referencia a ustedes en las siguientes diapositivas, en la siguiente slide, algunos sitios de interés para que ustedes obtengan información, ya que sé que están participando también muchos estudiantes y egresados de la carrera de Comercio Internacional. Este sitio del Global Trade Help Desk nació o se lanzó en la 11ª reunión ministerial de la OMC desarrollada en Buenos Aires. Bueno, este Global Trade Help Desk, a través de esta herramienta, está patrocinada por la Organización Mundial del Comercio junto con el Centro de Comercio Internacional, les da información a todos ustedes sobre aranceles, sobre potenciales contrapartes, listados de importadores. Es una herramienta muy interesante. La siguiente también quiero mostrarles otra herramienta llamada en este caso ePing, siguiente diapositiva, esa, que también está patrocinada por la OMC y el Centro de Comercio Internacional, más la UNCTAD, el Organismo de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo. Si ustedes se suscriben a este portal, van a recibir semanalmente un boletín informando nuevas medidas sanitarias y fitosanitarias, así como obstáculos técnicos al comercio. Es una herramienta para determinada mercadería, por posición arancelaria, que ustedes quieran, obviamente, saber en determinada región qué país ha implementado algún tipo de medida sanitaria o fitosanitaria. Y luego quería mostrarles también en la siguiente diapositiva el portal de Pymes Latinas de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, donde es una especie de marketplace con información si quiero importar, si quiero exportar, o si quiero invertir con países, en los países latinoamericanos. Y en la siguiente, permítanme pasar un aviso parroquial, nuestro portal, Santander Trade, yo estoy a cargo dentro de lo que es Santander Argentina, y me enorgullezco de que Santander haya patrocinado también y haya participado en este fórum de International Trade. A través de este portal se le permite, no hay necesidad de ser cliente, se puede obtener una password absolutamente libre para obtener información para realizar perfiles de mercado. Aquellos que son clientes nuestros, empresas clientes con calificación crediticia, pueden acceder a lo que ustedes ven en la parte superior izquierda que se llama Club, el Club de Santander Trade. En ese club, una empresa cliente puede postear su producto o servicio para que sea visto por potenciales contrapartes clientes de Santander en todas partes del mundo. Y para cerrar, me quería referir a la operatoria bancaria. Operatoria bancaria y cuáles son las novedades que ha habido en la operatoria bancaria. Operatoria bancaria, sí, la siguiente está, de riesgos. Operatoria bancaria, medios de pago, esto que hablaba Gustavo de cartas de crédito, cobranzas. ¿Qué grandes cambios hay a nivel internacional? Todo medio de pago trata de mitigar lo que son riesgos transaccionales y documentales, el riesgo político, el riesgo país y el riesgo comercial, el riesgo inherente al importador, si es que nosotros estamos exportando. En este sentido, quiero mostrarles en la siguiente diapositiva, en el siguiente slide, ¿qué es lo nuevo? Bueno, Gustavo hablaba de cartas de crédito, cobranzas también. En Argentina, hoy soy un exportador, estoy obligado a ingresar la divisa, los dólares al país,
producto de mi exportación. Bien, y lo tengo que hacer en un lapso determinado de tiempo. En Argentina utilizamos medios indirectos para pagar o cobrar una operación de comercio exterior, ya sea una carta de crédito, una cobranza, un cheque en divisas o una transferencia, una orden de pago. Bien, a nivel mundial existen muchas más posibilidades de medios de pago. Y en ese sentido, si nos referimos a carta de crédito y cobranza, son medios de pago que utilizamos cuando quizás no tenemos tanta confianza con nuestra contraparte. Y los documentos de embarque que le van a servir al importador para hacerse de la mercadería ante aduana, que son tramitados por el exportador y algunos emitidos por el propio exportador, viajan por los bancos. Obviamente en función de que sea una carta de crédito o una cobranza, va a ser la participación de los bancos en el manejo de esa documentación de embarque. ¿Cuál es la novedad? Bueno, la novedad que ha traído esta pandemia, y acá me pongo también como integrante de la Cámara de Comercio Internacional de París, yo formo parte del grupo de trabajo de pymes y comercio internacional y también de la Cámara de Comercio Internacional en el capítulo de Argentina. ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha ocurrido con esta pandemia? A ver, en la siguiente se los quería mostrar. Ya existe a nivel internacional cartas de crédito que se rigen sin necesidad de manejo de papel físico. Directamente la documentación se puede manejar de manera digital, electrónica, y ya hay una normativa a nivel mundial que ampara las cartas de crédito electrónicas. Imagínense esto, todo lo que facilita, aún estando, por ejemplo, los bancos cerrados, donde no hay posibilidad de llevar la documentación en papel a ser tramitada para el envío al exterior, para el cobro de una carta de crédito, por ejemplo. Imagínense el periodo, la cantidad de días que los bancos estuvieron cerrados en Argentina o en otros países también, lo que ha pasado con determinados contratos de comercio internacional o los propios medios de pago que han debido extenderse, porque está contemplado el tema de una pandemia dentro, por ejemplo, de la brochure 600 de cartas de crédito, han debido extender automáticamente los plazos de vigencia de esa carta de crédito como consecuencia de esta pandemia. Entonces, si no hubiera necesidad de manejar documentación en físico, documentación en papel, como ocurre en algunos bancos europeos, americanos, japoneses, algunos chinos, bueno, directamente no habría ninguna situación de delay, ninguna situación de demora, porque el manejo sería automáticamente electrónico, automáticamente digital, y se podrían cumplir los plazos de cobro y de pago respectivamente. Y ahí ya la normativa existe. Y la siguiente diapositiva les quería mostrar que también hay una norma para cobranzas de manera digital, con documentación electrónica. Está en la versión 1.0, la relacionada con cobranzas. Lo que tiene que ver con cartas de crédito ya está a nivel mundial, la versión 2.0 de cartas de crédito electrónicas. Esperamos que pronto, en menos de un año, podamos empezar a implementar en los países latinoamericanos esta normativa para el manejo de documentación electrónica. Y para finalizar les quería contar, básicamente porque quizá pueda aparecer alguna pregunta, en la siguiente diapositiva, ya hay a nivel mundial un medio de pago llamado Bank Payment Obligation, no ha llegado a Latinoamérica todavía, lo manejan bancos europeos, americanos, japoneses también, algún banco chino, donde no hay necesidad, acá de hacer la aclaración de que hay que tener cierta confianza con mi contraparte, pero acá no hay necesidad ni siquiera de manejar documentación electrónica, donde directamente el medio de pago se perfecciona con el aporte de información, con el aporte de datos por parte tanto del importador como del exportador. Cuando esos datos coinciden en esta plataforma especial, es una plataforma establecida por la empresa de mensajería encriptada Swift, una empresa de origen belga, y también establecido por la Cámara de Comercio Internacional de París. Cuando esos datos coinciden, automáticamente se dispara
la Bank Payment Obligation, la obligación bancaria de pago del banco del importador al banco del exportador. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que el beneficiario de este nuevo medio de pago, el último, es el banco del exportador, que tiene la posibilidad, si conoce a su cliente exportador, de anticipar el pago de la operación a su cliente exportador, sin esperar al vencimiento. Y esto tiene que ver con que, fíjense que acá no manejamos documentación en papel. Tiene que ver con que los medios de pago ya están migrando a criptoactivos, criptomonedas, en aquellos países que lo permitan recibir en ese tipo de moneda, o también utilizar determinado tipo de plataforma como blockchain, por ejemplo, no solamente por el procesamiento de transferencias internacionales, sino también por la emisión y recepción de cartas de crédito, que son emitidas automáticamente por blockchain, con lo cual hoy ya se está reviendo a nivel mundial que los bancos no tienen necesidad de tomarse 5 días hábiles para revisar documentación cuando pueden hacerlo en tan solo 2 días, facilitando el cobro de una operación de exportación en una operación a la vista, por ejemplo. Bien, esto es lo que les quería comentar por mi parte y simplemente cerrar esta participación mía comentando lo importante de este tipo de encuentros, este tipo de foros, la formación. A ver, como siempre les digo a los alumnos, quienes elegimos seguir la carrera de comercio internacional, tenemos un gran desafío. El gran desafío es que en comercio internacional tenemos que actualizarnos permanentemente, porque está cambiando de manera constante. Es una cuestión de práctica y una cuestión de capacitación continua, perpetua. Con lo cual, celebro esta iniciativa de parte de Carlos Savi, le agradezco que me haya convocado. Desde ya, todos los participantes lo comprometemos a que haya una versión 2021, 2022, que esta sea como la piedra basal de este tipo de encuentros, y con todo lo que eso implica, facilitar que uno no tenga que estar desplazándose también, el ahorro por el tema de viajes, y bueno, permitirnos el uso, el buen uso de las herramientas de comunicación para poder compartir estas experiencias y conocimientos que ha habido durante todo el día de hoy, y espero que haya sido enriquecedor para todos ustedes. Y bueno, por mi parte nada más, abierto a cualquier consulta que ustedes tengan, y nuevamente agradecerles al último panel, a Pamela por todo su apoyo, a Gustavo, que es un lujo contar con él, y lógicamente, bueno, Carlos, a disposición. Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que creo que nos quedamos todos así como entre sorprendidos, expectantes, con ganas de más, pero bueno, es una Cuando quieran. Acá estamos bastante a disposición. Algo importante, siempre por esto un poco lo comentaron tanto Gabriela como Gustavo, un poco por la dinámica que nos ocurre en Argentina, no estamos muchas veces pendientes de lo que ocurre a nivel mundial, y a nivel mundial hay una cantidad de cambios relacionados con comercio internacional que son enormes, son fabulosos. Bueno, Guillermo también lo comentaba desde Vietnam, con lo cual es importante que podamos compartir todo esto para despertar al menos esa curiosidad, y bueno, y a disposición de todos ustedes.